Revelado, la entrega inesperada de una chica que sorprendió a 9 programadores ante el CEO. En el vibrante barrio de México, donde la vida late con fuerza y cada rincón cuenta una historia, Ana se preparaba para un evento que podría cambiar su vida para siempre. Desde pequeña, soñaba con ser programadora, una ilusión nacida de las historias de su padre, un mecánico humilde que siempre creyó que el trabajo arduo y la dignidad son los verdaderos pilares del éxito. Pero en su corazón, una chispa de incertidumbre ardía. Ante ella, competidores de mundos privilegiados, todos ellos con habilidades impresionantes y con una visión que le parecía ajena. La competencia llegó como un torbellino de emociones. Cuando Ana pisó el escenario y sintió el peso de las miradas escépticas, el pulso se le aceleró. La tensión estaba en el aire, y en ese momento crucial, sus pensamientos volaron hacia su familia. Los recordaba a todos, apoyándola, llenándola de fuerza. ¿Sería suficiente esto para desafiar sus miedos? Podría demostrar que el talento no conoce de clases sociales. Con el sonido del silbato, la carrera comenzó, y las pantallas relucieron como un mar de posibilidades. Con cada segundo que pasaba, sus dedos danzaban sobre el teclado, moviendo líneas de código como si fueran las notas de una melodía que solo ella podía escuchar. Sin embargo, la competencia no solo era técnica, también emocional. Un colega, que venía con aires de superioridad, empezó a lanzar dudas en su camino, poniendo en jaque su confianza. Las palabras de él resonaban en su mente: no eres digna de este lugar. Ana sintió el viento de la traición en su rostro, pero recordó las enseñanzas de su padre, que le había enseñado a nunca rendirse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con un renovado sentido de urgencia, Ana decidió arriesgarse. No iba a dejar que el fuego de la inseguridad la consumiera. Con el apoyo de un grupo de leales amigos del barrio, creó algo inesperado, un proyecto que combinaba su vida cotidiana con su herencia cultural. Usar cada línea de código para contar su historia y lo que significaba ser parte de su comunidad se convirtió en su arma secreta. Su propuesta deslumbró a los demás competidores y dejó al CEO atónito, contemplando algo que iba más allá de la mera técnica. El ambiente se tornó eléctrico. Las reacciones alrededor resonaban con crecientes murmullos de admiración. Ana sentía su corazón latiendo con fuerza mientras la multitud aplaudía su valentía. Pero en su interior, una pregunta persistía, como un eco en su mente: ¿realmente había superado esos prejuicios que no solo la seguían a ella, sino a todos aquellos que venían de su mismo lugar? La historia de Ana apenas comenzaba. La lucha por su sueño y por la dignidad de quienes comparten su trompetería era un camino incierto frente a un futuro que prometía ser un desafío aún mayor. El camino que tenía por delante aún no estaba claro, pero en el fondo de su ser, sabía que su voz sería la que abriese brechas en un mundo que aún necesitaba aprender a valorar el talento por encima del linaje. ¿Logrará mantener su posición en este juego donde lo que importa es el origen? La pregunta queda en el aire, dejando un halo de incertidumbre y emoción a la vez. Ana no podía creer lo que había logrado. Ese momento en el escenario, donde su voz resonó como un canto de guerra, marcó el inicio de algo significativo. La competencia había terminado, pero su camino apenas comenzaba. A medida que los aplausos se desvanecían, una oleada de emociones la envolvió: alegría, alivio y, sobre todo, un profundo agradecimiento por el apoyo de su familia y amigos. Sin embargo, en medio de la celebración, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Y ahora qué? El CEO, que la había mirado con intrigante curiosidad, la había invitado a una reunión privada. Era una oportunidad dorada, pero el nerviosismo volvió a elevarse en su pecho. Durante los días siguientes, Ana se sumergió en la preparación. Se pasaba las noches en vela revisando cada detalle de su proyecto, repasando su presentación una y otra vez. Visualizaba su futuro, la posibilidad de convertirse en una programadora reconocida. No solo para ella, sino para todos aquellos que habían soñado con romper barreras como ella. Al llegar el día de la reunión, Ana sintió que el aire estaba cargado de electricidad. El despacho del CEO era luminoso y minimalista, una representación del mundo tecnológico al que ella anhelaba pertenecer. Al entrar, se topó con miradas de admiración y sorpresa de los otros programadores. «Te has ganado un lugar aquí, Ana», comenzó el CEO con una voz clara y firme. «Tu presentación no solo mostró habilidades técnicas, sino un profundo entendimiento de la comunidad.
Eres una voz necesaria en nuestra industria. Pero hay algo más. El corazón de Ana se detuvo. ¿Qué más podía significar eso? Estamos buscando formas de hacer nuestra plataforma más inclusiva, y tu proyecto podría ser el catalizador. Queremos que seas parte de esto, pero también tendremos que enfrentar críticas. No todos verán lo que haces como algo positivo. ¿Estás dispuesta a asumir ese reto? Ana sintió un torbellino de pensamientos. Por un lado, era una invitación a transformar su sueño en realidad. Por otro, la amenaza de la crítica y el juicio. La voz de su padre resonó en su mente: nunca temas a la adversidad, Ana. Tu valor está en tu conocimiento y en tu pasión. Sí, estoy lista, respondió con firmeza, sintiendo que esa decisión podía cambiar no solo su vida, sino la de muchos más. Las semanas que siguieron fueron de intenso trabajo. Ana y su equipo se sumergieron en la construcción de un programa que integraría a personas de diversas culturas y orígenes en el ámbito tecnológico. Sin embargo, a medida que se acercaban al lanzamiento, comenzaron a surgir voces en contra. Comentarios en redes sociales, críticas de personas que consideraban que una joven de su origen no podía hablar por otros. La presión comenzó a acumularse en su pecho, pero lo que le preocupaba no era la crítica en sí, sino el temor a defraudar a los que la apoyaban. ¿Acaso realmente podía ser la voz de los ignorados? La responsabilidad la abrumaba, y la duda volvió a asomarse. Una tarde, tras un día agotador, decidió salir a caminar por su barrio. Ver aquellos rostros familiares, esas miradas que siempre le habían llenado de determinación, la reconectó con su misión. Necesitaba recordar por qué empezó todo. No solo se trataba de ella, era por todos los sueños no cumplidos de quienes ni siquiera habían tenido una oportunidad. Con esta nueva energía, estuvo lista para el lanzamiento. Pero un mensaje inesperado cambió todo. Una oferta de colaboración que venía de un competidor directo. Un trato que podía abrirle puertas, pero que también significaba traicionar su proyecto. Enfrentándose a una encrucijada, Ana se sintió más perdida que nunca. ¿Debería seguir su corazón o buscar seguridad en un camino más fácil? ¿Es posible ser fiel a uno mismo en un mundo donde cada decisión parece un juego de ajedrez? La partida estaba en sus manos y el tiempo apremiaba. Ana se sentó en su cama, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de un suave naranja. Con el teléfono en la mano, le dio un vistazo al mensaje que había cambiado todo. Su mente giraba como un carrusel desafiante. La oferta era tentadora, venía acompañada de un cheque considerable y la promesa de grandes recursos. ¿Pero a qué precio? Era claro, esta era una decisión que podía definir su futuro. Con cada segundo, las dudas volvían a atormentarla. Mientras el viento soplaba suavemente, recordaba a los niños de su barrio. Ellos eran la razón por la que había comenzado todo. Podía dejar que su ambición nulara su propósito. Sacudió la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. Necesitaba encontrar claridad. Ana decidió salir, tomar aire fresco y ver a su familia. Su madre siempre tenía una manera especial de darle fuerza. La encontré en la cocina, preparando el plato favorito de Ana, mole con pollo. El aroma envolvía la casa y cada bocado la transportaba a su infancia, donde cada comida era un momento de unión y amor. Mamá, tengo que contarte algo, comenzó Ana, sentándose en la mesa. Su madre levantó la vista, con una sonrisa que desbordaba calidez. ¿Qué pasa, mija? Te veo con esa cara de preocupación, le dijo, poniendo una mano en el brazo de Ana. Ana tomó aire. He recibido una oferta de un competidor. Es una oportunidad increíble, pero siento que traicionaría todo lo que he estado luchando. Las cejas de su madre se fruncieron. A veces, las decisiones más difíciles son las que marcan nuestro camino. ¿Qué dice tu corazón? No sé, quiero ser fiel a mi proyecto. No solo es una plataforma, es una esperanza para alguien más, dijo Ana, sintiendo el nudo en la garganta. Entonces lucha por eso, hija. La vida está llena de opciones, pero ser fiel a ti misma es lo más importante. No dejes que el miedo te haga elegir el camino fácil, respondió su madre. Ana sintió que un peso se levantó de sus hombros. De repente, comprendió que su voz no solo era suya, era un eco de todos aquellos que nunca se atrevieron a soñar. Con el corazón palpitante, se dio cuenta que su decisión no solo afectaba su vida, sino también la vida de otras personas. Esa noche, volvió a su computadora, la pantalla iluminaba su rostro. Mientras trabajaba en la presentación final para el lanzamiento, la confianza comenzó a fluir. Pero incluso entonces, el sonido de las notificaciones seguía aterrizando en su dispositivo. La presión de las redes sociales no cesaba. Anticipando el día de lanzamiento, las críticas seguían en aumento. Aquí vamos,
No hay vuelta atrás, murmuró Ana para sí misma mientras guardaba los últimos cambios. Cuando terminó, sintió un alivio, pero también una nueva ola de ansiedad. La noche anterior al lanzamiento, Ana se sentó en su cama de nuevo. Los miedos regresaron, formando un nudo en su estómago. ¿Sería suficiente? ¿Y si no cumplía con las expectativas? Pero en aquel momento, una notificación llamó su atención. Era un video en vivo de un grupo de jóvenes programadores que habían decidido respaldar su proyecto públicamente. En sus ojos brillaban la esperanza y el apoyo. Uno de ellos, un chico que había enfrentado desafíos similares, decía, Ana no está sola en esto. Todos somos parte de su lucha. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Ana. En ese instante, supo que no podía dar la espalda a aquellos que necesitaban que su voz fuera escuchada. El día del lanzamiento llegó. Se paró frente al espejo, se arregló el cabello y respiró hondo. Pero antes de salir, miró una última vez su teléfono. Un mensaje de su madre apareció: confía en ti, siempre estaré contigo. Con el corazón en la mano, Ana se dirigió al escenario, lista para dejarlo todo. Sin embargo, en medio de la multitud, una figura familiar se asomó en la esquina de su vista. Era el CEO con una expresión inesperada en su rostro. ¿Qué había pasado ahora? ¿Por qué miraba tan preocupado? Podría haber algo más en juego, algo que ya no sabía. La tensión en el aire se volvió palpable, y Ana sintió que el destino de su proyecto se tambaleaba en un hilo delgado. El estruendo de las palmas resonó en la sala, pero para Ana, el mundo se había detenido. Su mirada se posó en el CEO, que se abalanza sobre sus pasos, como si el peso de un secreto estuviera a punto de caerse sobre ella. Las luces centelleantes del escenario apenas iluminaban su rostro, que parecía más pálido que de costumbre. Ana apretó su teléfono, sintiendo que la piel se le erizaba. ¿Qué estará pasando?, pensó, mientras los murmullos del público se hacían cada vez más intensos. El CEO se detuvo frente a ella, respirando hondo, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar se le estuviera atascando en la garganta. Ana sintió su corazón latir con fuerza, preguntándose cuál sería la razón detrás de su inquietud. Bien, Ana, hemos descubierto algo importante, empezó a decir, su voz era un murmullo lleno de seriedad. Parece que, una parte de nuestro proyecto ha sido copiada por un competidor antes incluso de su lanzamiento. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. ¿Qué? ¿Cómo? Las palabras apenas le salían. La incredulidad la envolvía como un manto pesado. Alguien ha estado filtrando información, continuó el CEO, atormentado. Tenemos pruebas, pero necesitamos que tú te encargues de la situación. Tu proyecto, nuestra visión está siendo amenazada. Ana se sintió mareada. Aún no había cruzado oficialmente la línea del éxito, y ya se enfrentaba a traiciones y estrategias mientras un oscuro velo se posaba sobre su esfuerzo. El futuro que había imaginado parecía borroso y distante. Esto no puede estar pasando, murmuró, sintiendo que la desesperación comenzaba a inundarla. Todo lo que he trabajado. Debes levantarte y luchar. Esta es tu oportunidad, respondió él, intentando inspirarle una chispa de determinación que por ahora se sentía apagada. Tienes a todo el equipo detrás de ti. Necesitamos tomar medidas rápidas. Ana miró a su alrededor. La multitud seguía expectante, deseosa de escucharla, pero su mente era un torbellino. Las caras de los programadores que habían venido a apoyarla aparecieron en su memoria, llenas de esperanza e ilusión. Vamos a enfrentarlo, afirmó, aunque la duda aún se anidaba en su corazón. No voy a permitir que esto me quite lo que construí. Necesito hablar con mi equipo. Mientras se acercaba al micrófono, notó que las manos le temblaban. Esto no era solo una lucha personal, era por todos aquellos que habían creído en su idea. Era su momento de mostrar una fortaleza que nunca supo que tenía. Hoy no solo es el lanzamiento de una plataforma, es el comienzo de una lucha por lo que creemos, comenzó Ana, sorprendiendo incluso a sí misma con la firmeza de su voz. No puedo hacerlo sola. Pero juntos, vamos a demostrar que la pasión nunca se puede copiar. Los vítores empezaron a elevarse de nuevo entre la multitud, y un nuevo sentido de propósito la llenó. La ansiedad que la había invadido un momento antes se transformó en una energía frenética que la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, en el fondo de su mente latía la pregunta: ¿quién había traicionado su confianza? ¿Cuánto más estaba en juego? Mientras se sumergía en la dinámica de su discurso, la figura del CEO se desvanecía atrás, pero su preocupación permanecía. Pero justo cuando creía que todo iba cayendo en su lugar, una nueva notificación vibró en su bolsillo. Ana recordó los mensajes que había recibido antes, llenos de críticas, pero esta alerta era diferente.
Un nombre conocido se iluminó en la pantalla: Javier, un viejo amigo y excompañero de la universidad. El mensaje leía: Ana, tengo información que debes saber. Es urgente. La última palabra resonó en su mente, como un eco de advertencia. Era esto un golpe más que tenía que enfrentar. Y, más importante aún, podría realmente confiar en Javier. Ana sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero con cada revelación, una nueva pregunta despertaba en su interior. Ignorando los aplausos, su mente se centró en lo que vendría. ¿Cómo manejaría esta nueva amenaza? Y podría encontrar la verdad detrás de la traición antes de que fuera demasiado tarde. Ana bajó del escenario con el eco de los aplausos aún resonando en su mente, pero sabía que la verdadera batalla había comenzado en un terreno mucho más oscuro. Su corazón latía con fuerza, casi como si protestara por la presión que sentía en su pecho. Mientras caminaba, se obligó a concentrarse. El mensaje de Javier brillaba en su mente como una advertencia insistente. Al llegar al vestidor, se cerró la puerta tras de sí y se apoyó en la pared, inhalando profundamente. Su celular vibró de nuevo en la mano, y con un susurro apenas audible, abrió el mensaje. Ana, esto es serio. Te he visto en reuniones donde no deberías estar. Confía en mí, hay cosas que no puedes ver. El competidor no es el único problema. La última frase le heló la sangre. ¿Qué quería decir con eso? Ana cerró los ojos un instante, intentando recolectar sus pensamientos. Podía confiar en Javier. Había sido un amigo cercano en la universidad, pero desde que se graduaron, sus caminos se habían distanciado. Había hecho su propio camino en la industria, pero sus palabras la llenaban de desasosiego. Decidida a no dejarse arrastrar por la incertidumbre, respondió rápidamente: ¿Qué sabes? Necesito hablar contigo. Al enviar el mensaje, su mente giró en torno a lo que había descubierto el CEO. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había empezado a trabajar en este proyecto? Todo su esfuerzo, cada hora de dedicación, estaba en juego. Mientras esperaba la respuesta de Javier, su mente se desplazó a sus compañeros. Los había visto a todos en el auditorio, con rostros expectantes y esperanzados. Esa visión le dio un impulso nuevo, una chispa de determinación. Tenía que reunir al equipo, hablar con ellos, hacerles saber que no estaban solos. Debían unirse contra esta amenaza. Ana salió del vestidor y encontró a su equipo congregado en una esquina, con caras ávidas de información. Se acercó, y al notar su expresión decidida, todos se callaron. Chicos, tenemos un serio problema. Necesitamos unir fuerzas. Ha surgido una traición, y no vamos a dejar que nos detengan. Las palabras volaron entre ellos, cada uno aportando ideas, sugiriendo posibles acciones. La energía que Ana había sentido al principio se estaba transformando en un torrente de ideas. Eran un equipo sólido, y para ella, esa solidez era lo único que podía enfrentar la tormenta que se cernía sobre ellos. De repente, su celular volvió a vibrar, y esta vez la respuesta era directa. Te espero en la cafetería del centro. ¿Es más grave de lo que piensas? No hables con nadie. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No puedo esperar más, murmuró para sí misma. Decidida, giró hacia su equipo. Voy a salir un momento. Manténganse alertas. Voy a conseguir más información, y retornaré pronto. Mientras se dirigía a la salida, sus pensamientos giraban en torno a lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué tan profunda era la traición? ¿Quién estaba detrás de todo? Y lo más importante, podría salvar su proyecto y a su equipo. Al salir del evento, la luz del sol le dio la bienvenida, aunque su mente estaba nublada por dudas. Caminó rápidamente hacia la cafetería, el sonido de sus pasos resonando contra el pavimento. Lo que su amigo iba a contarle podría cambiarlo todo o destruirlo, y cuando la cafetería apareció a la vista, una inquietante sensación la invadió. ¿Era este un paso hacia la verdad, una trampa que la llevaría a la ruina? Las puertas se abrieron ante ella, revelando un mar de rostros, pero solo uno ocupaba sus pensamientos. Ana cruzó el umbral, sintiendo como el aire se volvía más pesado. Allí, en una mesa oscura, vio a Javier esperando. Y en ese instante, supo que la verdad de su traición estaba a punto de revelarse. Sería un aliado o un enemigo más en la sombra. Ana respiró hondo antes de acercarse a la mesa. Javier levantó la vista y, al ver su expresión ansiosa, una sombra cruzó su rostro. Ana, gracias por venir, dijo, pero su tono no sonaba reconfortante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dijiste que era más grave de lo que pienso? Javier se inclinó un poco hacia adelante, como si temiera que alguien estuviese escuchando. Hay cosas que no sabes sobre el proyecto. No es solo competencia, hay alguien dentro de tu equipo que está filtrando información.
Y no solo eso. Ana sintió que le costaba respirar. ¿Se trata de uno de nosotros? Preguntó, su voz un susurro cargado de incredulidad. Él asintió lentamente. Sí, e incluso podría estar trabajando con tu competidor. Necesito que confíes en mí, Ana. He estado investigando desde hace semanas. Hay una conspiración en marcha, y tu proyecto es el objetivo. Un torbellino de emociones la invadió. La desconfianza comenzó a florecer en su pecho. ¿Quién podría traicionar a su equipo? ¿Y por qué? ¿Tienes pruebas? Inquirió, la ira y la tristeza mezclándose en su voz. Es complicado, no puedo hablar de todo aquí. Pero te prometo que tengo una fuente confiable. Alguien que está viendo todo desde dentro, explicó Javier, mirando con nerviosismo hacia la entrada de la cafetería. No hemos tenido mucho tiempo, solo te puedo decir que no estás sola, pero debes actuar rápido. Ana trató de concentrarse. ¿Qué debemos hacer? Preguntó, intentando aferrarse a lo poco que le quedaba de determinación. Primero, no deberías hablar con nadie del equipo por ahora. Necesitamos desentrañar esto antes de que crezca. Cada movimiento que hagas debe ser calculado, dijo Javier con firmeza. Sus ojos intensos reflejaban la gravedad de la situación. Fue en ese momento cuando Ana notó que no eran solo dos figuras en una mesa, sus murmullos habían atraído la atención de otros. Cuello erguido, giró la vista a los alrededores, sintiendo que el peso de las miradas se posaba sobre sus hombros. Un par de rostros conocidos estaban sentados en la mesa de al lado, y al darse la vuelta, también advirtió a uno de sus compañeros, Marco, que la observaba con interés. No podía permitir que nadie se enterara de lo que estaba sucediendo. Javier, necesito que me digas lo que sabes. ¿Quién está involucrado? Él respiró hondo, su rostro tenso por la presión. Es alguien que busque apoderarse del proyecto, alguien que quiera ver que falles. He visto interacciones sospechosas. Podría ser un compañero, pero no puedo asegurar quién. Ana sintió como la traición comenzaba a convertirse en una sombra detrás de cada sonrisa y palabra de sus colegas. El ambiente se volvió denso, y su corazón se aceleraba preparándose para lo que debía enfrentar. La desconfianza se sembraba en el aire como veneno. Cada risa, cada encuentro podría ser un juego de máscaras. Siento que esto podría destruirnos, dijo, la vulnerabilidad resonando en su voz. No quiero que nadie se vea envuelto en esto, especialmente mi equipo. Lo sé, pero no hay forma de evitarlo. Necesitamos unas horas para descubrir suficiente evidencia antes de que actúes, advirtió Javier, su tono grave. Ana sintió el pánico asomarse nuevamente, pero una chispa de determinación brilló en su interior. No vamos a dejar que nos vencen. Eso es justo lo que necesitamos, pero por favor, mantente alejada de Marco por un tiempo. Su mirada, es inquietante, advirtió Javier. ¿Por qué? ¿Qué has visto? Lo siento, no puedo decirlo. Solo sé cuidadosa, insistió él, alzando la voz. Ana sintió, aunque una inquietud la carcomía. Al salir, su mente giraba en torno a las revelaciones y advertencias de Javier. Puede que Marco estuviera involucrado. Lo que estaba a punto de enfrentar era un laberinto de traiciones y secretos. Al salir de la cafetería, una sensación de lucha brotó en ella. Podía sentir que el tiempo se escurría entre sus dedos y necesitaba respuestas. Tengo que hablar con el equipo, pensó, cuando su celular vibró, mostrando una notificación. Era un mensaje de Marco. Ana. Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. Una oleada de incertidumbre la sacudió. ¿Se estaba acercando al fondo de la verdad o a una trampa? Ana se detuvo en seco en la acera, su corazón latía con fuerza contra su pecho. Las palabras de Marco danzaban en su mente. Necesitamos hablar. En un instante, el mundo exterior se desvaneció. Las voces de las personas que pasaban, el ruido de la ciudad, todo se volvió un zumbido distante. Solo podía pensar en la posibilidad de que Marco tuviera alguna conexión con lo que Javier le había revelado. Atoleada por la confusión, se preguntó si debía responderle o si era mejor ignorarlo. Pero, ¿y si realmente había algo crucial que debía saber? La incertidumbre le abrumaba. Sus manos temblaban ligeramente al abrir el mensaje. ¿Dónde podemos encontrarnos? Finalmente, decidió que tenía que tomar el control de la situación. Sin saber si podría confiar en Marco, anotó la dirección de un café pequeño donde solían reunirse. Era un lugar apartado, donde las conversaciones se mantenían en secreto. Cuando llegó, el aire estaba impregnado de un aroma a café recién hecho. Su estómago se revolvió mientras sus ojos buscaban entre las mesas en busca de Marco. Finalmente, lo ubicó. Estaba en una esquina, con una expresión tensa y pensativa.
Ana sintió como su pulso aceleraba con cada paso que daba hacia él. Gracias por venir, dijo Marco, aunque su tono era entre serio y nervioso. Ana se sentó frente a él sin saber qué esperar. ¿Qué es tan urgente?, preguntó, tratando de mantener la calma mientras su mente luchaba con la posibilidad de su traición. Lo que debo contarte no es fácil, comenzó, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. He escuchado cosas sobre el proyecto. Hay rumores de que alguien quiere sabotear lo que estáis haciendo. Y creo que se relaciona contigo. Ana sintió que la incredulidad la golpeaba. ¿Saboteando? ¿Sabes algo específico? Marco se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si temiera ser escuchado. No puedo darte nombres, pero hay un grupo. He visto conversaciones entre algunos compañeros que no cuadran y he encontrado mensajes que no deberían haber estado ahí. La trama se tejía más densa e intrincada que nunca. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, cuestionó Ana, sintiendo el hierro de la desconfianza clavándose en su pecho. Porque no quería meter la pata. Tenía miedo de que, al decirte algo, te pusieras en peligro, justificó Marco, con los ojos brillantes de ansiedad. Quiero ayudarte, Ana, pero no sé en quién puedo confiar. Ana lo miró detenidamente, buscando genuinidad en sus palabras. Sin embargo, el eco de las advertencias de Javier reverberaba en su mente. Tú mismo me acabas de decir que no estás seguro. ¿Y si eres parte del problema? No soy el enemigo, exclamó Marco, su voz cargando con desesperación. Solo quiero que todo salga bien. En el equipo somos amigos, y deberíamos apoyarnos. Te necesito en esto, te lo prometo. Mientras permanecían en su rincón del café, Ana sintió que el tiempo se deslindaba bajo sus pies. No sabía si podía confiar en Marco, pero sí que necesitaba saber la verdad. La conversación estaba apenas comenzando. Si realmente quieres ayudar, cuéntame todo lo que sabes, hazlo ahora, le exigió, sintiendo que el aire se volvía denso entre ellos. Marco asintió, la seriedad en su mirada reflejaba la gravedad de la situación. ¿Hay algo más, Ana? Algo que puede cambiarlo todo. Ana contuvo el aliento. ¿Qué más podría haber? La sensación de que el momento de descubrirlo era inminente la envolvía, un instante que podría delimitar el futuro de todos a su alrededor. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz ahora apenas un susurro. En ese instante llegó una notificación a su celular, interrumpiendo el aire pesado entre ellos. Era un correo de Javier. Ana, lamento presionarte, pero hay algo importante en juego. Debes decidir rápido y con quién vas a aliarte. Ana levantó la mirada hacia Marco. Era el momento de hacer su elección. Podía confiar en él, o lo que le quedaba en las manos se desmoronaría en cualquier instante. La pregunta pesaba sobre ella como una losa. La traición podría estar a la vuelta de la esquina. El futuro de su proyecto decidía a quién seguiría, pero la sombra de la duda se cernía sobre su decisión. Su mente corría en busca de respuestas, mientras el reloj marcaba el compás de una batalla que apenas comenzaba. El corazón de Ana bombeaba con fuerza mientras los ojos de Marco se afilaban, reflejando un atisbo de verdad que parecía estar tomando forma. Ana, lo que encontraba más allá de simples rumores. Hay un informe que demuestra que alguien está manipulando la información del proyecto. Podría derrumbar todo lo que hemos construido, dijo, su voz temblando de urgencia. ¿Qué tipo de informe?, preguntó, su mente tratando de captar la magnitud de lo que aquello podía significar. Un documento que se supone no debería haber salido a la luz. Es técnico, pero si alguien accede a él, podría hacer que nuestro equipo pareciera incapaz, explicó Marco, con el sudor brillando en su frente. Si alguien quiere sabotearnos, sabe exactamente dónde apretar el botón. Ana sintió que el aire se volvía pesado. Una punzada de ansiedad comenzó a recorrer su cuerpo. ¿Quién podría hacer algo así?, murmuró, cada vez más alarmada. No tengo pruebas concretas, pero la situación se complica. Hay nombres que han surgido, algunos de los que crees que no podrían hacer nada, dijo Marco, arrugando su frente en preocupación. He notado que algunos de nuestros compañeros se comportan extraño, casi como si estuvieran divididos en bandos. Mientras escuchaba, la imagen de su equipo empezaba a fragmentarse en su mente. Recuerdos de risas y de esfuerzos compartidos eran ahora empañados por la sombra de la desconfianza. ¿Y cómo piensas averiguar quién está detrás de todo esto?, preguntó finalmente Ana, sus ojos fijos en Marco, tratando de medir el peligro que la rodeaba. Quiero que trabajemos juntos. Debemos conocer los hilos detrás de esta situación, desde dentro. Necesitamos reunir información antes de que sea demasiado tarde. Pero no podemos hacerlo a la vista de todos, susurró Marco. Ana sintió una mezcla de nervios y determinación. No podía ignorar lo que Marco le decía,
y la idea de un traidor entre ellos la llenaba de inquietud. «Está bien, ¿qué sugieres?», preguntó con voz firme, sintiendo que una decisión se estaba gestando en su interior. «Primero, tenemos que rastrear esos rumores. Si conseguimos el acceso a las conversaciones o documentos, podremos entender mejor lo que está pasando», respondió Marco, su mirada iluminándose por una chispa de esperanza. Mientras discutían el plan, el tiempo parecía transcurrir rápidamente. Ana miró el reloj, cada segundo que pasaba se sentía como un ladrillo más en el muro de tensión que se levantaba entre ellos. Necesitaba actuar rápido, pero también fue consciente de que su decisión podría afectar a todo el equipo. Fue entonces cuando sonó su teléfono nuevamente, esta vez era una llamada. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Una oleada de nervios la invadió. Debía contestar. Las dudas la asaltaron, pero sabía que cada momento contaba. «Es Javier», dijo a Marco, su voz baja y titubeante. «¿Contestamos? ¿No crees que pueda estar involucrado en esto?», preguntó Marco, su ceño fruncido. «Hoy en la mañana, me pasó lo mismo y apenas tuve tiempo para pensar». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Es posible que Javier se haya visto involucrado de alguna forma?». «No lo sé», murmuró, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. «Piensa lo que sea mejor». «Queda poco tiempo», dijo Marco, su mirada ahora fija en el reloj de la pared del café. «Las decisiones son difíciles, pero tenemos que cuidarnos mutuamente». La cámara de su mente seguía girando, recordando cómo todo había comenzado, cada pequeño indicio que ahora se convertía en una cascada abrumadora. Decidir entre Marco y Javier, entre la amistad y las traiciones que amenazaban con desenredar su futuro. Fue en ese momento que decidió respirar hondo y, con una mano temblorosa, presionó el botón de aceptación para contestar. «Hola, Javier». La tensión era palpable, el futuro se tambaleaba en la cuerda floja. ¿Qué revelaciones traería esa llamada? La respuesta a su dilema estaba a punto de desplomarse sobre ellos como un muro, y nada sería lo mismo después de eso. Ana sintió una mezcla de inquietud y pesar mientras la voz de Javier atravesaba el auricular. «Ana, supe que habías estado ocupada, pero necesito hablar contigo. Ha surgido algo que no puedo mantener más tiempo en silencio», comenzó, su tono grave. «¿De qué se trata?», interrumpió ella, intentando contener la ansiedad que se agolpaba en su pecho. Un silencio incómodo se alzó, aumentando su desasosiego. La mirada de Marco se posó en ella, evidenciando su preocupación. «Han comenzado a correr rumores acerca de un problema en el proyecto, y no creo que sea solo un accidente. Algo me dice que hay manos detrás de esto, y tengo un nombre en mente», dijo Javier, el sudor comenzando a brotar de su frente. Su voz sonaba decidida, pero el temor era palpable. «¿Qué nombre?», preguntó Ana, conteniendo la respiración. Un nudo en su estómago se apretó al pensar en las posibles implicaciones. Creo que podría ser Marco», dijo Javier, y cada palabra cayó como un golpe sordo, inesperado y desgarrador. Ana sintió que una ola de confusión la invadía, la mirada que antes le había dado esperanza ahora se tornaba sombría y amenazadora. «No. No puede ser. Marco está de mi lado». «Este informe, lo estamos investigando juntos», balbuceó Ana, sus pensamientos navegando entre la lealtad y la sospecha. «¿Estás segura?». «Lo vi hablando con otros en el área de café». «A veces me parece que lo hacen a nuestras espaldas», insistió Javier, su tono urgentemente persuasivo. Ana cerró los ojos por un momento, intentando ahogar el torrente de dudas que la invadía. «Estoy hablando con él ahora mismo». «Déjame confirmar primero», dijo, incapaz de eliminar la voz incrédula de su mente. Cortó la llamada rápidamente, sintiendo un torrente de emociones en su interior. La traición parecía estar tallada en el aire, y cada segundo que pasaba pesaba más sobre sus hombros. «¿Qué dice Javier?», preguntó Marco, con una expresión tensa en su rostro. «Dijo que sospecha de ti, que cree que eres parte de esto», murmuró Ana, sintiendo como la confusión se instalaba en su corazón. Las palabras parecían un eco distante y aterrador, su significado era claro en su mente, ora como una sombra que amenazaba su realidad. Marco parpadeó, incrédulo. «¿Yo? ¿Por qué haría algo así?». «Estoy tratando de ayudarte, Ana». Su voz era un canto de desesperación, cargada de emociones mezcladas, enfado, tristeza, confusión. «Lo sé, creo que estoy atrapada en medio», dijo Ana, luchando contra los sentimientos contradictorios que se arremolinaban en su estómago. Su confianza en Marco se tambaleaba ante la revelación de Javier. «Debemos encontrar una manera de resolver esto antes de que se convierta en algo más grande. Si hay alguien manipulando los hilos aquí,
necesitas ser desenmascarado, dijo Marco, apretando los dientes. Te prometo que no tengo nada que ocultar, pero si Javier tiene algún motivo para sospechar, debemos actuar rápido y con cautela. Ana asintió lentamente, sintiendo la urgencia del momento. Necesitamos reunir pruebas. Ya no basta con especulaciones. Hay que buscar las conversaciones, revisar correos, todo lo que podamos encontrar. Vamos a mi oficina. Ahí tengo algunos documentos que podrían ser útiles. Pero debemos ser silenciosos, estos días todos están alerta y un movimiento en falso podría ser fatal, sugirió Marco, intentando recuperar el control de la situación. Ambos se levantaron, y la tensión era palpable entre ellos, como si el aire en el café estuviera cargado de electricidad. Caminaron rápidamente hacia la oficina, la mente de Ana un torbellino de sospechas y temores. Mientras se aproximaban a la oficina, una idea lógica brotó en su mente, y si ella misma pudiera ser quien descubriera la verdad. Pero en el fondo, un aire pesimista la invadía. Podría confiar plenamente en Marco al final. Una vez dentro, el murmullo tenebroso del ambiente le recordaba que el tiempo se estaba agotando. Ana se sintió como si estuviera esperando el impacto de una tormenta, y, con cada segundo que pasaba, preguntándose si iban a descubrir algo que provocara más ruinas. Solo una cosa más, dijo Marco al cerrar la puerta. Si encontramos pruebas en tu contra, tendrás que decidir de qué lado estás realmente. Sería capaz de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El futuro se oscurecía a medida que se asomaba un nuevo enigma, y el eco de la verdad pedía ser desvelado. Ana y Marco se adentraron en la oficina, ansiosos por desentrañar el enigma que amenazaba con destruir su sueño. Gravitaban temores entre ambos, pero la determinación de Ana brillaba a través de la confusión. La verdad estaba allá afuera, y no había espacio para más traiciones. Vamos a revisar estos documentos, dijo Marco, abriendo un archivo en su computadora. Ana lo observó con atención. La tensión era palpable. Mientras Marco examinaba las carpetas, Ana recordó las advertencias de Javier. Cada rincón del lugar parecía anunciar secretos ocultos, y la muralla de confianza que había construido comenzaba a desmoronarse. ¿Qué estás buscando exactamente?, preguntó Ana, forzando un tono casual aunque su corazón latía con fuerza. Cualquier comunicación sospechosa sobre el proyecto. Necesitamos saber quién más está en juego, respondió Marco, su voz imperturbable pero tensa. Después de unos minutos, Ana se acercó. Si estamos buscando personas involucradas, quizás deberíamos ver desde ayer. Recibí un mensaje de Javier sobre algunas conversaciones. Claro, Marco asintió, y juntos comenzaban a revisar correos y chats internos. Cada notificación que aparecía era un golpe a la vulnerabilidad que sentían. Ana sentía que el tiempo se deslizaba con cada movimiento del cursor. Finalmente, se detuvieron al encontrar un correo que hacía referencia a un cambio inusitado en la programación de la plataforma. Mira esto, dijo Ana, su voz emocionándose. Esto no es normal. Deberíamos investigar más. Mientras revisaban, Marco pareció inquietarse, como si alguna realidad incómoda estuviera comenzando a manifestarse. Ana, espero que confiemos el uno en el otro. Esto puede cambiar nuestras carreras y vidas para siempre. Las palabras resonaron en el aire, y Ana sintió que cada segundo que pasaban juntos aumentaba la angustia emocional. Lo sé, y me gustaría pensar que somos un equipo. Pero es difícil dejar las dudas a un lado, respondió, con sinceridad teñida de inseguridad. En ese instante, un ruido atrajo su atención. Un mensaje entrante de Javier brilló en la pantalla de Ana. He estado rastreando desde afuera. Necesito reportarte algo crucial. La ansiedad la invadió nuevamente, anticipando la posibilidad de que la realidad que estaban enfrentando se tornara mucho más complicada. ¿Qué dice?, preguntó Marco, con un aire cada vez más nervioso. Dame un segundo, murmuró Ana, abriendo el mensaje. Javier menciona que tiene contactos que están al tanto de quien filtró la información. ¿Sabes en quién confiamos? ¿Es uno de nosotros?, cuestionó Marco, su voz parecía temblar entre la urgencia y el temor. Sin embargo, antes de que Ana pudiera responder, el teléfono de Marco vibró. Se quedó en silencio, la expresión de su rostro cambió a un gesto de pánico. Ana, creo que alguien está en la oficina, susurró, mirando hacia la puerta. El aire se volvió pesado, y Ana sintió que la adrenalina se disparaba. ¿Qué hacemos? No podemos ser descubiertos. Saltemos por la ventana, sugirió Marco, pero su voz era un murmullo apremiante. No, espera. Necesitamos salir y enfrentar esto. Ya hemos estado dando vueltas mucho tiempo. Necesitamos respuestas, dijo Ana,
Segura de que había llegado el momento de demostrar que su voz era más poderosa que su miedo, Ana se acercó a la puerta, escuchando los murmullos que provenían del pasillo. Era evidente que la amenaza estaba cada vez más cerca. Con un golpe de determinación, abrió la puerta de par en par y se encontró cara a cara con un grupo de sus colegas. «Ana, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó uno de ellos, la sorpresa iluminada en su rostro transformándose rápidamente en desconfianza. «Estamos investigando algunos problemas en la plataforma». «Necesitamos saber qué está pasando», respondió Ana, sintiendo que su voz resonaba con una firmeza inesperada. «¿Desde cuándo estás involucrada en esto?», interrogó otro, cruzando los brazos. «Esto no es cosa de amateurs. ¿Quién está filtrando información?». «Estamos luchando contra él». «Tiempo», gritó, su desesperación fluyendo en cada palabra. La mirada de Marco se encontró con la de Ana, y entonces sus ojos brillaron con entendimiento. Era el momento de exponer la verdad, antes de que la desconfianza aplastara todo lo que habían construido. «Nos están saboteando a todos. No soy solo una frágil programadora de un barrio que no debería estar aquí, somos un equipo», afirmó Marco, alzando la voz antes de que Ana pudiera seguir hablando. La valentía que estaba surgiendo entre ellos se estaba transformando en una chispa de unión. Viendo la reacción de sus compañeros, había un destello en sus ojos. Pero en el trasfondo, la inquietud aún ondeaba como un coro de disentimiento. «¿Qué saben de esto?», insistió Ana, buscando que su voz se cimentara en la conciencia colectiva. «¿Por qué el silencio?». Uno de los programadores, a su izquierda, finalmente habló: «Hemos estado en la oscuridad por un tiempo. Nos han hecho creer que su proyecto podría ser riesgoso. Algunas decisiones se han tomado sin que nos informen». Ana sintió que su corazón se alzaba. Cada mirada resplandecía con una mezcla de inseguridades y la valentía de un propósito colaborativo. «Si tenemos la información correcta y juntos enfrentamos esto, podemos proteger nuestra visión», dijo Ana, su voz sonando con decisión. «Necesitamos reunir pruebas y dejar que todos sepan qué está pasando. Si no lo hacemos, podríamos perderlo todo», añadió Marco, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaban cargando. Y así fue como la conversación cambió. Inspirados por la valentía y la lucha de Ana y Marco, comenzaron a salir de la oscuridad, dispuestos a poner en evidencia el sabotaje que amenazaba no solo a su curso, sino a la comunidad que había creído en ellos. La verdad se abriría camino, uniendo corazones y mentes, el final estaba más cerca de lo que pensaban. Con las manos unidas en un propósito de lucha, sintieron que sus voces se entrelazaban y que su historia iba a resonar más allá de las traiciones. La traición sería desbaratada, y la victoria esperaría en la línea de llegada de su desafío. Ana miró de nuevo a todos, su corazón latiendo a 1000 por hora. «Vamos a luchar. Por cada uno de nosotros. Nuestros sueños no se desmoronarán así como así», gritó, y una ovación resonó en la oficina, mostrando que su viaje recién comenzaba a tomar forma. Finalmente, cada paso dado era una declaración de que las barreras no harían más que intensificar su deseo de brillar. «No esperes ni un segundo más para involucrarte. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que venirán. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente pueda unir sus corazones a esta lucha. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, tu voz importa. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos, esto podría ser el impulso que ellos necesitan para también transformarse».